Si necesitas justificar tomarte un descanso, algo está mal. Vivimos en un mundo absolutamente acelerado que nos pide más y más y más rápido. Y como emprendedor, vos ya tenés tus propias presiones, ¿no? Mantener tus ingresos estables. Muchas veces te sentís agotado mentalmente. Tenés que ir haciéndole frente a la competencia, ¿no? Que obviamente va avanzando, los desafíos del contexto. Tenés también que gestionar tu día a día del negocio. Por ahí si tenés equipo, tenés que coordinarlo, muchas veces vas a tener que resolver situaciones difíciles, en fin. El día a día del emprendedor ya es un desafío en sí mismo. El tema es que si no le ponemos un límite a esta situación y decidimos de verdad a conciencia priorizar un equilibrio entre nuestra vida personal y profesional, cuidarnos un poquito más, ¿no? Tomarnos una pausa, descansar y la verdad es que seguir con un ritmo así se vuelve insostenible. Y no solo eso, sino que es totalmente perjudicial para nuestra salud. Hoy quiero hablar de eso, de la importancia de descansar. Trabajar menos no es ser vagos, ¿eh? Y parece que muchas veces nos ponemos esta presión a nosotros mismos por hacer más y más y más. Tenemos esa vocecita interna dándonos latigazos, haciéndonos sentir mal, porque estamos yendo muy despacio. Entonces mejor no parar, ¿no? Mejor meterle más ritmo para llegar antes. ¿Llegar antes a dónde? ¿Para qué? Como si ir más rápido y saltearse descansos nos fuera a garantizar resultados. Quédate porque hoy voy a contarte algunas creencias limitantes que te están jugando en contra. Te están haciendo creer que más y más rápido es mejor, que descansar es una pérdida de tiempo. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Tu bienestar y tu equilibrio van a terminar pagando el precio. Mi nombre es Jessica Mnas. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Bien, largamos con el tema del día de hoy, bien al punto. Y para ponernos un poco en contexto, un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? El mundo de hoy tiene su propia dinámica, tiene sus propias exigencias, su propio ritmo voraz y avasallador. Pero si vamos a entrar en este huracán de adrenalina, de velocidad, del hacer, vamos a terminar más quemados, vamos a terminar más drenados y nuestra salud va a terminar pagando las consecuencias. Y en este contexto, la realidad es que tomarnos pausas intencionales, respiros periódicos, cuidar nuestro descanso de base, bueno, todo esto empieza a tomar un rol protagonista. Y acá está la trampa. Hay miles de creencias y mandatos sociales que están dando vueltas y que nos hacen un poquito más difíciles las cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos presionados por estándares externos, por alcanzar expectativas que ni siquiera son nuestras, ¿no? Por ir atrás de resultados supuestamente garantizados a partir de fórmulas de otros. Y así. Entonces, hoy estoy acá para que veamos 3 grandes condicionamientos que muchas veces dan vueltas en nuestra cabecita y que van totalmente en contra de nuestro descanso. Los vamos a tirar abajo para así poder cambiar un poco nuestra perspectiva y vamos a darle al descanso un lugar mucho más preponderante en nuestro día a día. La primera creencia que va en contra de tu descanso es: si no nos movemos más rápido, nos quedamos atrás. Eso te lleva a ponerte 500 prioridades para el mismo trimestre o la misma semana, a llenarte la agenda de compromisos para aprovechar el día, a quedarte despierto hasta las 2 de la mañana terminando una propuesta comercial que no es urgente, pero mejor, ¿no? Entonces así ya la matás y después ganas tiempo con otra cosa. Hello. Y tu salud, y tu paz mental, y tu energía enfocada. Vivimos creyendo que si no entramos en un ritmo loco de hacer más rápido, entonces vamos a perder la carrera, nos vamos a quedar atrás. Y lo que tenés que entender es que no hay carrera contra nadie. Vos solo te inventás una carrera contra los otros. ¿Por qué? Por compararte, por, porque te sentís menos y querés evitar esa sensación, entonces mejor hacer más y más rápido. Vos mismo te pones una carrera contra vos mismo, cuando en realidad lo único que importa en la vida es disfrutar el viaje, ¿no? Disfrutar el día a día, tratar de pasarla lo mejor posible con lo que nos gusta hacer y con lo que elegimos hacer, ¿no? Con lo que la vida también nos pone adelante, porque es así, la vida es un dar y recibir. Y esto, ¿no? Vivir, trabajar a un ritmo orgánico que sea sostenible y saludable principalmente para nosotros, no para el afuera.
Yo creo que este cambio de perspectiva es clave y es lo que nos va a llevar a un estado de mucho más equilibrio, de disfrute y de bienestar al emprender. Al menos esa es mi filosofía. El segundo tema del que quiero hablarte hoy y que termina afectando mucho tu bienestar es la culpa asociada al descanso. Mira, situación. Después de varias horas de trabajo enfocado, te sentís un poco bajo de energía, entonces te tirás unos minutos en el sofá. Pero enseguida te agarras a culpa por no estar haciendo, ¿no? La típica. Ya te salta el juez interno para hacerte creer que sos un vago, que te estás atrasando, que podrías estar haciendo no sé qué. Pero ¿qué pasa? Tu cuerpo te dice otra cosa. Tu cabeza está completamente drenada y necesita un parate, necesita un respiro. Yo creo que esta culpa por descansar está totalmente asociada a los estándares de hiperproductividad que la sociedad fogonea, ¿no? A esto de previsar el hacer por sobre el ser. Y también a nuestra propia creencia de pensar que el descanso es una pérdida de tiempo, ¿no? En vez de reconocerlo como lo que es una necesidad biológica. Y también, ojo, porque para perfiles más perfeccionistas puede entrar esta cosa de la autoexigencia, ¿no? Del nunca es suficiente. O también muchas veces está el miedo a parar para no sentir o para no conectar con cosas que mejor no ver, no queremos ver. Entonces nos quedamos atrapados en esa vorágine que nos drena, pero que al mismo tiempo nos mantiene seguros, ¿no? Entre comillas. ¿Y cómo podemos cortar con la culpa por descansar? Bueno, esto, ¿no? Lo que hablábamos, haciéndonos conscientes que es una necesidad biológica. Y descansar en serio, ¿no? Digo, más allá del descanso formal de 8 horas por noche, que es en general lo que se recomienda, también podemos usar pausas periódicas a lo largo del día. O por ahí algunas siestitas reparadoras, ¿por qué no? Tenemos que ir cambiando el chip mental y pasar del es una pérdida de tiempo a me estoy cuidando. Y entender que el descanso es hasta esencial para mejorar nuestra productividad. Podemos agarrar nuestra agenda y darle un lugar intencional a estas pausas, por lo menos al principio, hasta que lo vayamos haciendo más natural de a poco, ¿no? Y también practicar más todo lo que es el poner límites. Esto es clave, porque poniendo límites vamos a poder cuidar más nuestros tiempos de descanso. Y te voy a dejar acá en la descripción un contenido especial que creé para que puedas aprender a decir que no y que te va a ayudar mucho a poner límites sanos y a cuidar tu energía. Y otra de las creencias que juega fuerte a la hora de priorizar o no tu descanso es que la productividad es sinónimo de hacer más. Por ejemplo, ¿te pasó de sentir que si haces más, entonces viene esa tranquilidad de, ay, qué bueno, estoy bien, estoy ocupado, estoy avanzando? Te cuento, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estar ocupado y a mí no tiene nada que ver con avanzar en cosas realmente importantes, ¿sí? Esas que van a marcar la diferencia en tu vida o en tu negocio. Productividad no es sinónimo de hacer más. Tiene que ver con hacer mejor. ¿Y qué es eso? Bueno, me refiero a primero elegir las cosas esenciales, ¿sí? Las prioritarias, las que van a mover la aguja, y después tener el foco y la constancia para ir ahí, para no desviarte, para ir teniendo avances reales en lo que más te importa. Así que bueno, espero que el hecho de haber repensado estas cuestiones te ayude a empezar a priorizar el descanso en tu día a día como parte del balance que probablemente estás buscando y por eso estás hoy acá. Si te gustó lo que hablamos, porfa, hacémelo saber en comentarios o si por ahí te disparó otras reflexiones o cómo te gustaría empezar a implementar esto que vimos hoy de una forma por ahí más progresiva y a poco. Contame qué tenés en mente. Y también puedes pasarle este contenido a otro amigo o colega por ahí que está emprendiendo, que tal vez se siente un poco saturado y anda necesitando bajar un cambio o acomodar mejor las cosas. Quién sabe le puede sumar. Acordate que en mis mentorías 1 a 1 en español, este tema del equilibrio vida personal y profesional es uno de los pilares que tocamos. Así que si te interesa profundizar, mandame un mensaje por Instagram o a través del formulario web y agendamos un café virtual para que me cuentes qué andas necesitando puntualmente. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima.